Señor, qué bueno es nuestro Dios que nos permite entrar por sus atrios con alabanza. Amén. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede en esta noche de traer el mensaje de la palabra. Saludamos a los amigos y a todos los que han llegado a la casa del Señor. Verdad que es aquí donde encontramos vida para nuestra vida. Amén. Gloria a Jesús. También saludamos a nuestras autoridades, en este caso quien está presente nuestra pastora, su hija, gloria al nombre del Señor, también les extendemos un saludo, y al pastor que nos encuentra. Vamos a abrir la palabra del Señor, capítulo 34 de Éxodo, versículo 27. Maravilloso es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Capítulo 34 de Éxodo, versículo 27. Maravilloso el nombre del Señor. ¿Estamos todos en la cita? Leamos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, gloria al nombre del Señor, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Gloria al nombre del Señor. Señor y buen Dios, te damos gracias en esta hermosa noche por habernos permitido, Dios mío, cantar a tu nombre alabanzas, Señor. Maravilloso, poderoso, victorioso, eterno, para siempre, sublime. Oh, Dios mío, sus faldas llenan el trono. En esta hora, Rey de Gloria, el único límite para predicar tu palabra eres tú, Dios mío, y tú no tienes límites. Por eso, Dios mío, usa mi vida, yo me dispongo en tus manos para que nos hables, Señor de Gloria, a cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad del pueblo que ha venido esta noche, Señor, sediento de tu palabra. Por eso obra según tu misericordia, Señor, que son nuevas cada día. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Y quisiera meditar en esta noche bajo el tema piedras en manos de un Dios vivo. Gloria a Jesús. Maravilloso es Cristo. Bien, la palabra nos muestra en el capítulo que hemos leído que Moisés, después de que salió de Egipto y con el pueblo, amén, llegó al monte Sinaí y allí el Señor le permite ver su gloria y su misericordia. Y es en el monte Sinaí donde Moisés recibe las directrices con las cuales el pueblo debía de comportarse de ahí en adelante. Amén. Sabemos de los 10 mandamientos. Gloria a Jesús. Si hablamos de Moisés, también sabemos que sin duda alguna es un ministerio, sino aparte del Señor Jesucristo, el ministerio que tuvo más alcance que encontramos en la Biblia. Amén. Ciertamente Elías, Dios lo usó de una manera poderosa. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero Moisés, siendo un hombre de 80 años, también le creyó a Dios que podía él hacer algo en las manos del Señor. Y es donde Dios se hace grande en un hombre que está dispuesto a servirle. Y con una vara comienza a hacer señales en aquella nación, en aquel reino tan grande. Amén. Gloria a Jesús. Y puede entonces Dios librar a su pueblo.
Maravilloso el nombre del Señor. Uno de los ministerios más grandes, sin duda, encontrados en la Biblia. Amén. Donde Dios abrió el mar, donde Dios alimentó a su pueblo. Fue bajo ese ministerio, fue bajo esa cobertura, fue bajo ese intercesor que el Señor pudo bendecir a su pueblo, porque en algún momento Dios quería destruir al pueblo. Amén. Porque era duro de servir y Moisés se interpuso. Gloria al Señor. Hermanos, hemos conocido acerca de los ciclos de la vida, o que hay en esta vida que encontramos. Gloria al nombre del Señor. En esta naturaleza, podemos decirlo así. Todo tiene un ciclo en nuestra vida. Amén. Podemos ver del ciclo del agua, por ejemplo, que se vaporiza, se condensa, gloria al nombre del Señor, y el oxígeno también tiene un ciclo. Amén. Básicamente es la respiración y la fotosíntesis. Nosotros respiramos oxígeno y emitimos CO2. Las plantas hacen viceversa, y con eso hay una estabilidad, hay un ciclo. Aquel que trabajaba sobre la rueda, aquel barro que era usado allí en Jeremías, podemos decir que tenía un ciclo, que subía y bajaba, era moldeado aquel barro. Amén. Maravilloso el nombre del Señor. La vida misma, hemos aprendido que venimos a la tierra para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Ese es el ciclo del hombre. Amén. Pero también, como estamos hablando bajo el tema piedras en las manos de un Dios vivo, quiero decirle que aún las piedras también tienen un ciclo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Encontramos busqué y el polvo o aquellas rocas que son expulsadas de un volcán se le denominan ígneas. Las conocemos como polvo. Amén. Más abajo, unos metros más abajo, encontramos la parte que serían las piedras sedimentarias, y mucho más abajo las metamórficas o la roca madre. En pocas palabras, en las piedras estaría la arena, y la unión de la arena forma piedras, y la unión de piedras forma la roca madre. Amén. Pero esa roca madre, al pasar muchos años, milenios, miles de años, vuelve al manto, a la parte central de la tierra, que es donde hay azufre, donde hay candela, digámoslo así. Esa roca madre vuelve a, gloria al nombre del Señor, se me fue la palabra, a diluirse, y es expulsada y vuelve el ciclo. No es a través de 2 o 3 años o de unos meses, es a través del tiempo que pasan estos ciclos. Y en nuestra vida a veces encontramos ciclos cortos. Amén. Vienen a nuestra vida situaciones de las cuales salimos rápidamente, pero también ahí nos encontramos momentos en los cuales pensamos que no vamos a salir de esa situación. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, Moisés aquí nos muestra la palabra que estando en el monte Sinaí tomó 2 piedras. Amén. No tomó arena. Podemos decir que Moisés tenía 2 piedras sedimentarias que contenían los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Así que con lo que hemos hablado, hermanos, no era arena. Amén. Que se puede manejar, y en la arena un humano puede escribir, un animal puede sentar su huella y queda marcada allí. No, podemos decir que ya había pasado ese proceso. Esa arena, eso que era suelto, se había juntado y se había endurecido
perdiendo así algunas cosas. Amén. La suavidad. Maravilloso el nombre del Señor. No podía entonces ya en el monte Sinaí escribir Moisés con su dedo. Amén. Necesitaba Dios mismo escribir con su dedo sobre esas piedras. Gloria al nombre del Señor. Demos gloria al nombre de Dios. O estamos perdidos o estamos atentos. Esperemos que estemos atentos. Maravilloso es Dios. Es a pasar del tiempo, hermanos, que alguien puede perder la sensibilidad al Espíritu Santo. Usted ve que cuando una persona llega nueva, en la mayoría de cultos llora, derrama su alma, trae sus cargas delante del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y al pasar del tiempo, esa persona puede creer que ya ha adquirido a lo que venía y ya no es necesario entonces ser frágil. Gloria a Cristo Jesús. En el libro de Isaías, el capítulo 1, la palabra nos muestra un pueblo que conocía a Dios. Un pueblo que había hecho la oración de fe, podemos decirlo en estos días. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Era un pueblo que no solo había hecho la oración de fe, sino que ministraba al Señor con los sacrificios, cantaba, había aprendido a orar, había aprendido a alabar a Dios. El pueblo de Israel sabía alabar a Dios, sabía adorar a Dios. Amén. Y a más de eso, era un pueblo que predicaba. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Que predicaba de Dios. Pero miramos que en el versículo 11, Dios le habla severamente al pueblo, duro, y le dice: ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Gloria al nombre de Jesús. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Quiere decir que era gente que había perdido sensibilidad. Amén. Que había escuchado de Dios, lo cantaba, lo adoraba, lo predicaba, pero al ver si eso estaba haciendo un efecto verdaderamente en el corazón de Dios, la respuesta es que no. Maravilloso el nombre del Señor. Cristo le habla severamente también a la iglesia en el libro de Apocalipsis a través del apóstol Juan, y le dice: tienes muchas cosas buenas, te has unido, pero has perdido. Gloria a Jesús. El apóstol Pablo le dice allí a Timoteo en 1 Timoteo 4:16: cuídate de ti mismo. Amén. No tenía que cuidarse de los del alrededor, sino tenía que cuidar su corazón de no perder cosas buenas, porque es bueno colocar el pie sobre la arena. Es más doliente para el pie cuando se pisa sobre una roca, y más si es puntiaguda. Amén. Gloria a Jesús. Y entonces este pueblo ve un claro ejemplo de lo que no debe hacer en la vida cristiana. Amén. Jesús le dice a los escribas y fariseos que creían en Dios, que eran los que representaban la parte sacerdotal, la parte religiosa. Allí en Mateo 23, 27 al 33, no les habla de muy buena manera, les dice sepulcros blanqueados. Amén. Habían perdido sensibilidad. Gloria a Jesús. También
yo puedo decir que entonces, en resumidas cuentas, alguien que pierde la sensibilidad y que viene a cantar y adorar a Dios es uno de aquellos que conforman el grupo que nos habla Mateo 7:23. Hiciste milagros y hablaste mucho de Dios, pero nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque cuando uno cierra el corazón a Dios, se aleja de Él mismo. Puede aparentar frente a mucho pueblo que hace un servicio. Amén. Que es, mejor dicho, el que está primero, el mejor colaborador. Pero no podemos engañar nunca al Dios que nos ha llamado. Amén. Por eso hay que cuidarnos de nosotros mismos. Por eso es que hay que cuidar nuestro corazón de no perder fragilidad. Si no, estoy seguro, hermanos, que estaremos en ese grupo. Y sinceramente nadie quiere estar. Amén. Es mejor uno ser sensible a la voz de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, al leer Éxodo, cuando iniciamos, pensamos que de pronto era un tema de bendición, ¿verdad? Moisés en el monte Sinaí, viendo la gloria del Señor. Pero qué buena la palabra de Dios. ¿Sabe que Jeremías 23:29, gloria a Jesús, nos muestra la medicina para esos corazones duros? Gloria a Jesús. Alguien que lo lea, por favor. Maravilloso es Dios. Gloria al Señor. Es que cuando una persona se le aconseja de parte de Dios, vea, cambie, vea, busque de Dios, y cierra su corazón y no hace caso, ya no hay poder humano. Tiene que intervenir es el Señor, hermanos. Y cuando interviene el Señor y esa persona juega con la misericordia de Dios, entonces entra en un peligro. Amén. Gloria a Jesús. La única solución a esa dureza de corazón es la palabra de Dios. La única solución para que nosotros nunca se nos olvide de ser blandos ante la presencia del Señor es tener nuestro oído afecto a la palabra de Dios. Es aceptar ese corregir de Dios. Aunque nos duela, porque si su palabra es como un martillo que rompe la piedra, cuando nuestro corazón se endurece para romper esa piedra, no se hace de una manera frágil o suave, no. La persona que va a partir la piedra va es con fuerza. Amén. Así que podemos decir que va a experimentar el dolor aquella piedra. Va a quedar partida en pedazos, pero entonces esa piedra va a volver a tener es más suave, más propensa. Amén. Gloria a Jesús. Y quiero decirle que todos los que estamos aquí éramos duros de corazón. Amén. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, en Mateo 27, versículo 51, nos muestra la palabra, gloria al nombre del Señor, que por la muerte de Cristo, en Mateo 27, 51, esa dureza que había en nosotros fue reducida. Amén. No queríamos aceptar a Dios, no queríamos escuchar de la palabra, nos predicaban, pero no había una aceptación de parte nuestra, una voluntad. Tuvo que Dios enviar a su Hijo, romper el velo del templo, pero también dice la palabra que las piedras se partieron, las rocas se partieron. Amén. Esos éramos nosotros, hermanos. Éramos duros, pero gracias a Dios, porque a través de Jesucristo, su Hijo, nos partió, nos redujo a escombros.
El conocimiento que teníamos era vano, no servía de nada. Gloria a Cristo Jesús. Como Pablo dijo, y ahora lo que sé y todo lo que tenía lo tengo por basura. Es mejor el conocimiento y la excelencia de conocer a Cristo Jesús y predicar del Evangelio. Amén. Gloria al Señor. En la Biblia, la palabra nos muestra que las piedras estuvieron desde el Génesis. Amén. Cuando Jacob huyó o salió mejor, hemos escuchado de la historia cuando él fue allí a servir a Labán, la historia de amor entre Jacob y Raquel y Lea. Bueno, inicia en Génesis 28. Y la palabra nos muestra y nos denota que había una piedra tapando el pozo donde bebían las ovejas de Labán. Raquel era la pastora de aquel entonces. Y es cuando Jacob se dispone allí a ayudarle a Raquel. Y allí inicia esa historia de amor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Perdón, Génesis 28:11 nos dice la palabra de la siguiente manera. ¿Algún hermano que lo lea? Quiero. Aleluya. Amén. Estaba equivocado, hermanos. Es antes de llegar, pero también en el capítulo 29 encontramos esto que estaba comentándoles ahora. Amén. Es en el capítulo 29. Pero la piedra aparece allí y es cuando él la toma de cabecera y duerme, donde Dios se le aparece. Amén. Y le habla y dice, y soñó, en el versículo 12 dice, y soñó, y aquí una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Gloria a Jesús. El versículo 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, ¿y qué tomó? Que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Entonces, una piedra sirvió de cabecera, pero también una piedra, sobre ella fue vertido el aceite. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 29 es donde encontramos que él sigue su camino y encuentra a Raquel allí cuidando los ganados de su padre. Amén. Gloria a Jesús. Y vemos que era una piedra la que estaba interrumpiendo que las ovejas bebieran. También una piedra en el Nuevo Testamento es la que estaba impidiendo, amén, ver a un Lázaro resucitado. Lázaro ya había resucitado. Lázaro estaba vivo, pero estaba dentro de la tumba. Podía hacerle fuerza, pero no tenía la suficiente fuerza. Era necesario que los de afuera le ayudaran. Amén. Que removieran la piedra para ver ese gran milagro. Gloria al nombre de Jesús. También cuando Moisés estaba allí conquistando las naciones, hemos escuchado y leído, sabemos que encontramos en la palabra que cuando Amalek salió a interrumpirlos, amén, dice la palabra del Señor que cuando Moisés alzaba sus manos,
Israel prevalecía. Pero cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Entonces, Aarón y Hur de urgencia tienen que tomar de su voluntad una decisión de cómo ayudar a Moisés. Y lo primero que toman es una piedra para que él se siente, mientras ellos levantaban sus manos y Dios daba la victoria. Gloria a Jesús. En Éxodo 28:12, la palabra nos muestra que habían piedras en las vestiduras del sumo sacerdote. Amén. Habían dos piedras hermosas, preciosas, en las vestiduras del sumo sacerdote. Podemos decir entonces que esas piedras no solo llegaban a los atrios, sino que entraban al lugar santo. Y más aún, entraban al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Cuán maravilloso es nuestro Dios. La palabra en Apocalipsis también en el capítulo 21 nos muestra que allá en aquella ciudad gloriosa, en el versículo 19, en esa santa ciudad en la cual vamos a morar, gloria al nombre del Señor, hay piedras por doquier, piedras hermosas. 21:19, la Biblia nos habla: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, de zafiro, de ágata, de esmeralda, de onice, de cornalina, de crisólito, de berilo, de topacio, de crisopracio, de jacinto, de amatista. Gloria a Jesús. Hay piedras en el cielo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. También en Josué, en el capítulo 4, cuando Josué puede pasar el río Jordán, Dios le dice: tómese 12 piedras. Amén. En el capítulo 4, tómese 12 piedras, una por cada tribu, y póngala por señal cuando haya pasado el Jordán. ¿Para qué? Para tener una remembranza, un recordatorio, para que cuando los hijos de aquel pueblo vieran aquellas piedras, esas 12 piedras eran una señal que Israel había pasado en seco el Jordán. Versículo 22, 23 y 24 de Josué nos habla la palabra. Amén. Así que la piedra es un recordatorio o una señal de lo que Dios había hecho con aquel pueblo. Gloria a Jesús. Maravilloso el nombre del Señor. Perdónenme, hermanos, que no me detenga, pero el tiempo apremia. También en Josué capítulo 24, en su discurso de despedida al pueblo, cuando Josué ya le habían llegado sus años, Josué exhorta al pueblo a seguir al Señor y le dice al pueblo: ustedes tienen que tomar una decisión si van a servir a los Baales o van a servir a Dios. Y el pueblo dice: nunca tal acontezca que nosotros sirvamos a los Baales, que sea Jehová nuestro Dios. Versículo 27 del capítulo 24 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Amén. En otras palabras, era decisión del pueblo haber seguido al Señor de manera voluntaria. Vuelvo a repetir. Amén. Gloria a Jesús. En primera de Samuel 7:12. Samuel, hemos escuchado mucho de este versículo también, de este capítulo más bien, donde Samuel expresa con su boca y dice: Ebenezer, hasta aquí
nos ha ayudado Dios. Amén. Dios respalda a Samuel cuando lo coloca por juez. Capítulo 7, versículo 12. Dice: y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Jesús. En estos últimos casos que hemos visto, amados hermanos, tanto como Josué como Samuel, vemos la necesidad en nuestra vida de tener una piedra por señal, por recordatorio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Bendita la prueba, bendito el proceso, la vivencia. Oh, aleluya, aquello fuerte que pasó en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor, que no nos permitió alejarnos de Dios. Dios es severo, es fuerte con su pueblo, con sus alumnos. Él es el mejor maestro. Él enseña de la mejor manera. Y necesitamos a veces en nuestra vida, y todos tenemos una piedra, un recuerdo de qué fue lo que el Señor hizo con nosotros. Porque, hermano, déjeme decirle que las cosas blandas pasan, son pasajeras. El agua se evapora. El agua, hermano, es pasajera. Llega el fuego y se va, se desaparece. El polvo, le llega el viento, hermanos, y lo lleva. Amén. La madera se pudre. El fuego se apaga. Pero una particularidad que tienen las piedras es que permanecen. Amén. Pasan los años, los días, y por eso sabía Josué, Moisés o Samuel o cualquiera de aquellos patriarcas que podían dejar una piedra para testimonio, porque al pasar de los años iba a estar allí. Seguramente si hubieran usado un pedazo de madera, esa madera se había podrido. Amén. Necesitaba una piedra aquel pueblo. Gloria a Jesús. Por eso nunca podemos renegar de las cosas duras que vinieron a nuestra vida. Esas cosas duras son las que al pasar de los años la tendremos como recuerdo, como vivencia, como experiencia de cómo el Señor nos ayudó, para poder testificar a las generaciones que hay un Dios vivo, que hay un Dios fuerte, amén, que puede librar del oso y del león, que puede abrir el mar, pero que la voluntad de servirle y de seguirle es personal. Gloria a Jesús. ¿Cuántos damos gloria al Señor? En el capítulo 17 de Samuel, primera de Samuel, todos conocemos esta historia también. Gloria a Jesús. David se prepara para el encuentro. Amén. Aleluya. Para un encuentro que ni siquiera él tenía previsto. Y nos muestra la palabra allí en 1 Samuel 17:40, que cuando David ya iba a la batalla, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Amén. Gloria a Jesús. Oiga, qué bueno es no sacar tanto nuestro nombre a relucir. Usted ve que en esa batalla David nunca abre su boca para presentar y decirse: me acabó de ungir Samuel. En el capítulo 16 lo había ungido Samuel. Nunca se presentó a Goliat y decir: tenga cuidado, que yo voy a ser el rey de Israel. Amén. Ni tampoco le dice:
usted no sabe a quién se está enfrentando, no sabe quién soy yo. No sabe cuántos osos y cuántos leones he matado. No, David tenía en su corazón humildad. Amén. No necesitaba mostrar los títulos. No necesitaba mostrarle a aquel paladín el recorrido, la trayectoria, porque ese es el problema de los años en el Evangelio. ¿O no se acuerda cuando llegó al Evangelio? Sencillo, con la cabeza abajo. Pero a pasar de los años fueron cambiando las cosas. Amén. Gloria a Jesús. Podemos decir entonces que las piedras que tomó David tenían la medida, gloria a Jesús, de la onda. No eran ni muy grandes ni muy pequeñas. Amén. Habían muchas piedras en aquel arroyo, pero solo escogió a 5. Bien dice la palabra, son muchos los llamados. Tenían el peso necesario. Pero algo muy importante, ¿sabe qué? Es que eran piedras, tenían la dureza. Cuando Dios le dice a Ezequiel en la palabra, gloria al nombre del Señor, haré tu frente como diamante. Oye, ¿quién no va a querer escuchar esa palabra? Haré tu frente como diamante. No era para que Ezequiel se alegrara y dijera, es que yo valgo más que toda esta cantidad de personas que están a mi alrededor. Lo que le estaba diciendo Dios a Ezequiel es que lo iba a meter bajo presión, que en no mucho tiempo, que en su ministerio iba a tener mucha presión, que lo iba a someter bajo el fuego de la prueba, que lo iba a volver contra sus hermanos por ese servicio que le estaba prestando Ezequiel. Es que los diamantes se forman, hermanos, bajo la presión y bajo el fuego. Son esas piedras de las pocas que hay en la parte más abajo, donde es la roca madre que habíamos hablado. Las demás piedras, el mármol, se encuentran unos metros abajo, pero los diamantes hay que buscarlos profundamente. Amén. Así que no era una palabra para que se engrandeciera, para que sacara pecho y sacara a relucir. Es que Dios dijo que yo iba a ser un diamante en sus manos. Y si Dios le ha dicho eso, hermanos, déjeme decirle que es porque va a tener presión sobre su vida. Amén. Que el camino no va a ser fácil, pero que Dios va a estar con usted, que Dios le va a dar la victoria. Amén. Gloria a Jesús. Así que las piedras que David tenía en su mano tenían la dureza necesaria. ¿Y quién iba a pensar que las iban a tomar? Pero le llegó el momento. Amén. Gloria a Jesús. Llegó el momento, aquellas piedras, de ser lanzadas por las manos de un experto. Quiero decirle que nosotros hemos sido tomados, hemos sido llamados a ser siervo de uno que sabe enviar, de uno que sabe, gloria al nombre del Señor, cómo desenvolverse en la batalla. No es un neófito, no es un principiante, no, por el contrario, la palabra dice que de Jehová es la guerra, de Él es la victoria, de Él es la batalla. Amén. Gloria a Jesús. Ya David tenía experiencia, había probado con diferentes tamaños de piedra, con diferentes pesos de piedra. David sabía que las pequeñas servían para objetivos pequeños. Amén. Que las medianas podían hacerle daño a un objetivo más grande. Pero las 5 que tomó eran de la medida, ¿de qué medida? De la medida del gigante. Amén. La palabra es cierto que no nos muestra qué tan grandes eran las piedras,
pero sí nos muestra a David tomándolas. ¿Qué quiere decir? Que David miró al gigante porque ya lo había visto cuando llevaba aquellos quesos. Amén. Lo vio desde lejos. Dijo, esta piedra lo puede tumbar. Esta piedra lo puede derribar. Gloria al nombre de Jesús. No necesita ser, usted y yo no necesitamos ser grandes ante los ojos de los hombres. Usted y yo no necesitamos ser grandes o que nuestro nombre sea conocido. Ya el que sabe, el que ha tenido prácticas, gloria al nombre del Señor, en la batalla, sabe que sirve. Amén. Pero no deja de ser una piedra. Gloria al nombre de Jesús. Yo puedo creer que en las prácticas de tiro, David calculaba la distancia. Amén. Con el tiempo que él tenía, sabía que con cierto ángulo llegaba la piedra hasta aquel lugar. Amén. Gloria a Jesús. Sabía con qué fuerza era la necesaria para acabar con la vida de un ave o para acabar con la vida de un oso. Amén. Puedo creer que necesitaba colocarle más fuerza, gloria al nombre del Señor, a atacar a un zorro o a aquellos que venían a dañar lo que él estaba cuidando. Pero lo que David usaba eran piedras. Gloria al nombre de Jesús. Aquellas piedras, cuando tenía el tiempo, él las lanzaba y las volvía a recoger. Amén. Porque tenía tiempo para practicar, hermanos. Gloria a Jesús. No sé si me hago entender. A veces nos sentimos lanzados y ya estamos, oh, qué bendición. Estamos siendo lanzados y caemos y no cumplimos con un objetivo. Es porque estamos en práctica. Tan solo están practicando tiro al blanco. Entonces tiene que ir el experto a recoger la piedra y volver a guardarla. Puede decir, esta me sirve, me salió buena. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Pero también, entonces, sabía con qué fuerza la podía lanzar. Amén. Gloria a Jesús. La piedra por sí no tiene fuerza. Es inerte, no puede hacer nada. Nosotros no podemos crear nada, hermanos. Alguien dijo, haga un riche. Es que no, nosotros solo somos administradores de la gracia de Dios. Nosotros no podemos crear una papa. Nada, solo somos administradores. Porque el que es poderoso en fuerza de sabiduría es Dios. No se nos puede olvidar que nosotros no somos nada, hermanos. No podemos dejar que el ego venga a nuestra vida, porque esas piedras son desechadas. Cuando son lanzadas, no cumplen el objetivo. También podemos creer que David tomaba su onda y comenzaba allí a hacer el ejercicio para lanzarla. ¿Qué podía sentir la piedra? No, yo ya tengo la fuerza, la velocidad, voy ahora sí a salir. Mejor dicho, que se quite el que esté de frente. Amén. Porque voy es con toda, voy impulsado. Y si el que estaba ondeando solo estaba practicando y le fue quitando fuerza y la guardó ya. Gloria al nombre de Jesús. ¿No hacen eso los que lanzan la flecha, los arqueros? Estiran su brazo y parece que la flecha también va a salir, pero no. Tan solo está midiendo
la fuerza del arco. Gloria a Cristo Jesús. No podemos olvidar, Dios nos dice a través de su palabra, no te olvides de la piedra donde fuiste cortado y de la cantera donde fuiste arrancado. Que no eres la persona que eres hoy, que fue por el proceso que se vivió, por lo duro, por lo fuerte, que usted y yo estamos aquí. Amén. Que si se la hubiera colocado fácil a cualquiera de estos personajes en la Biblia, hermanos, tendríamos un evangelio suave para todo el mundo. Pero es que a los que Dios llama, nuevamente digo, a los que Dios llama, los trata como unos hijos suyos, como unos verdaderos soldados, no como gente mediocre, que sirve a Dios por lo que Él puede hacer y ya no. Que sirve a Dios por la fuerza que Dios tiene. No, Dios le permite al hombre vivir diferentes circunstancias para formarlo, para hacerlo firme. Sí, para que si usted está en un momento difícil económico, lo alabe, lo glorifique. Pero si llega la bendición, tampoco se afane. Porque su mirada no está puesta en lo que lo está rodeando a usted. Su mirada como buen cristiano tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Él dice en su palabra, en Primera de Pedro, capítulo 2, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Amén. Pero valiosa para Dios en gran manera. Acercaos a esa piedra viva, y como Él es piedra viva, vosotros también sed piedras vivas para la gloria del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Desechada. Cristo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, desechados. ¿Cuántos se miran a un lado y dicen, es que verdaderamente yo no puedo hacer nada, y se desechan a sí mismos? Es más, se ven que los demás lo desechan, que no cuentan con Él, que son los mismos de siempre, que es una rosca. Y comienzan a decir en las casas, es que hay una rosca. No, hermanos. Si usted se mete verdaderamente con Dios, si se humilla bajo la poderosa mano del Señor, Él lo exaltará cuando fuere su tiempo. Esto no es de roscas. Esto no es porque le agrada al líder. Esto no es porque le agrada al hombre. Usted lo llamó el Señor. A usted y a mí nos está capacitando el Señor. Usted no puede comenzar a echarle culpas a los demás de lo que le está pasando. Usted no puede decir, es que esta enfermedad es del diablo, que esta enfermedad. No, hasta la enfermedad Dios la usa como proceso para sacar de lo que hay dentro de usted, para sacar una verdadera alabanza, para sacar una verdadera adoración. Porque usted no se va a echar hacia atrás. Porque no somos de los que retrocedemos. Somos de los que avanzamos. He puesto mi mirada en el Señor. Todo lo tengo por basura, dice Pablo. Alabado el nombre del Señor. Amén. Qué privilegio ser una piedra. Ni sabían que les había llegado el momento. Esas piedras del arroyo no sabemos de dónde venían, pero no estaban ahí. Los años, las crecientes la habían movido de donde estaban. Habían sido cortadas y arrancadas de muy lejos y traídas a un lugar específico, con un propósito específico. Hierro con hierro se aguza. Piedra con piedra se iba redondeando,
se iban moldeando. Así que usted puede entender por qué es que tenemos diferencias entre nosotros, por qué es necesario probar nuestros caracteres, hasta dónde llegamos. Por eso es que a veces nos miran mal o a veces nos miran bien. Amén. Porque somos piedras, es necesario esa fricción, ese choque, esos golpes. Maravilloso el nombre de Cristo, porque con esas circunstancias es que vamos tomando la medida de un varón perfecto. Amén. Fueron los golpes las que la pusieron allí en un momento determinado. Alabado el nombre del Señor. Y cuando David las tomó, ya estaban formadas, las tomó en su mano. Las puso allí en su mano, las pesó, calculó todo lo que él ya sabía. Él no necesitaba preguntarle a las piedras, ¿será que me sirve o no? Tampoco tenía que pedirle permiso para decir, la voy a meter en la onda para lanzarla ya contra el gigante. Él tenía la autoridad. Él era el amo en ese momento. Él era el Señor. No podían hacer absolutamente nada aquellas piedras. Y estamos hablando de una específica. Estoy hablando a tu vida específicamente. Amén. Porque habían muchas, pero las que recibió aquel paladín fue una que halló gracia ante los ojos de David. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria al Señor? No se podía salir del curso. ¿Para dónde iba a coger la piedra? Si David la había mandado a la derecha, ¿podía irse a la izquierda? Si David la había mandado a la izquierda, ¿podía irse a la derecha? De ninguna manera. Ya el camino había sido trazado. Ya la dirección estaba puesta. Ya la meta había sido fijada. Y lo que estaba seguro David y de lo que está seguro el maestro es que iba a llegar al objetivo. Amén. Que podía contar con ella. Que iba a hacer la labor. Que no lo iba a defraudar. Usted y yo no podemos defraudar al que nos llamó. Al que nos extendió sus lazos de amor. Al que nos dio ese abrazo cuando lo necesitábamos. Oh, gloria al nombre del Señor. Al que puso esa palabra ese día cuando estábamos derrumbados. Al que envió su Espíritu Santo cuando dijimos no puedo más. Aleluya. Aleluya. Jehová le dice a Jacob: esa piedra que pusiste por señal, yo la vi cuando derramaste aceite. No creas que el compromiso que hiciste conmigo se olvidó. Es cierto, me revelé a ti. Pusiste esa piedra, derramaste aceite. Yo la tengo en cuenta. Lo que pusiste al servicio de Dios, Él lo tiene en cuenta. Obra aquí, amán, solé, llamándose aquí, André, Belía, Suica. No sé si me hago entender, pero las palabras con las cuales un día hablaste de espíritu a espíritu, Él las tiene escritas. Él las tiene grabadas. Cuando dijiste: Señor, pongo ese talento en tus manos. Lo que me has dado, lo que me diste, te lo voy a presentar. Quiero que lo uses. Quiero que uses a ese hijo. Quiero que uses a ese hermano. Quiero que uses a aquel. El vaso jamán de Kiamaisa. Llegó el tiempo de usarla. Llegó el día. Llegó el momento. David tuvo que tomar esa piedra. Y enviarla. Él cuenta con tus palabras. No se le ha olvidado lo que dijiste. Y créame, si a usted se le olvidó, Él se lo puede recordar.
Si a usted se lo olvidó, Él se lo puede recordar. A Tomás, que era incrédulo y se puso a hablar alocadamente: si yo no meto el dedo en su llaga, no puedo creer. Tuvo que Cristo mismo a venir a reivindicar y decirle: yo soy. Levante un momento las manos al cielo, hermanos. Cierre sus ojos y sienta la presencia del Señor por un momento. Seguramente el filisteo vio a David, vio la onda, vio cómo iba vestido David, pero también vio las piedras y la menospreció y dijo: esa piedra, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos, con piedras? La desprecia. No sabía del alcance que tenía. Tú tienes mucho alcance. Tú tienes mucha proyección. Créalo. La palabra te lo confirma. El paladín menospreció esas piedras. Oh, alabado el nombre del Señor. Pero David no fue con ninguna carta de presentación humana, sino que comienza a hablar David al filisteo y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y todo el mundo sabrá que de Jehová es la batalla. Hay una batalla, hay una lucha. Se necesita una piedra para ser lanzada. Aleluya. Aleluya. Pero no cualquier piedra. La palabra nos muestra que aquel querubín protector se paseaba en medio de las piedras del fuego. Es que en el cielo y en Dios hay piedras de fuego. Hay piedras vivas. Hay piedras en las manos de un Dios vivo. Y quiero decirle que el querubín fue desechado. Amén. Pero las piedras, puedo creer que continúan allí en su santo trono, como están en la ciudad santa. Dios confirmando su palabra en el capítulo 18 que tenía en memoria hoy cuando fue leído. David, después de que fue librado de todos los enemigos de la mano de Saúl, comienza a orar a Dios y comienza con una expresión de amor. Gloria al nombre de Jesús. Comienza a decir desde el versículo 4: me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad. Pero en esa angustia invocó a Jehová y él oyó la voz del que clamaba. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los montes. Aleluya. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Comenzó a agradecer a Dios porque lo había librado. Pero el versículo 2 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra angular. Aleluya.
Podemos construir con nuestras fuerzas y con nuestros atributos, entre comillas, y podemos con nuestros dones, gloria al nombre del Señor, entre comillas. Amén. Y podemos tocar un instrumento, entre comillas. Pero si no está Jesús, es una obra imperfecta. Si desechas, gloria al nombre del Señor, a Cristo, estás imperfecto. No sirve de nada. Aquellas piedras, aquellas tablas del pacto, hermanos, tenían grabadas las palabras de Dios. Pero no eran más que piedras, servían para testimonio, pero no se estaban moviendo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno predica el mensaje o comienza a hablar de Dios, pero no siente. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice que si ese pacto tuvo gloria, era porque era respaldado por Dios, era porque Dios había descendido, no era por los hombres. Pero ahora somos ministros de un nuevo pacto. Amén. Si tuvo gloria ese pacto, mucho más gloria tiene el pacto de hoy en día, del cual somos ministros. Por eso, amados hermanos, no se nos olvide que somos piedras en las manos de un Dios vivo. Aleluya. Job en algún momento, cuando pasó las dificultades y se acordaba de cómo él aconsejaba a los jóvenes y de cómo los sabios venían donde él, gloria al nombre del Señor, dice: yo lavaba mis pies en leche y de la roca descendía aceite. De la roca desciende aceite. De la roca salió agua para alimentar el pueblo. Pienso, amados hermanos, que es hoy momento de fijar nuevamente y de recapacitar si no hemos perdido la mirada de esa roca que es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Ha avanzado el tiempo, estemos en pie, amados hermanos, y démosle gracias al que vive y reina. Aleluya. Dios y Padre soberano, tú eres el Dios de las piedras de fuego. Tú eres el que puede derramar aceite sobre nuestra vida para sanar las heridas. Perdona si nos hemos vuelto duros de corazón, si hemos quitado la mirada del verdadero objetivo, que es el reino de los cielos. Hoy quiero agradecerte, Dios mío, por aquella circunstancia que me permitiste pasar. Gracias por acordarte de las palabras que un día te dije, que te hablé de todo corazón, cuando no venía con muchas fuerzas, cuando no venía muy avivado por el fuego de tu espíritu. Cuando estaba tirado en el suelo y dije: no puedo más, hasta aquí llego, Señor. Torrentes de perversidad hay sobre mí. Te entrego todo. Y con tu Espíritu Santo consolaste mi vida ese día, Señor. Gracias,
cuando fui reducido a escombros, cuando no era muy fuerte, Señor. Hey, sorebeki ama indolia kai sirilikam de amia soleya laya suiga. Drebekam da so kamian selebetsi ama solei. Oh, Señor, gracias. Y cambiamai sole haso habayas. Dios te va a lanzar. Créeme, Dios cuenta contigo. Puedes decir, he rodado mucho. Han habido crecientes, la creciente me ha arrastrado, podían decir aquellas piedras que tomó David. Estoy siendo golpeado. Pero el maestro llegó. El maestro llegó y con su mano preciosa la sacó de aquel arroyo. La metió en el hueco de su mano. Oh, la puso como su niña de los ojos. Y pasé y miré, y eran tiempos de amores. Porque desamparada te llamaron. No se halló cura para tu enfermedad. Y carabaisou de ley aquí amaya soja. Porque fuiste desechada por tus amados. Pero pasó él y miró y te sanó y te amó. Hoy está presente para decirte que te ama. Oh, hay una presencia fuerte del Señor. Fuego de la cabeza a los pies. Pero es un fuego abrasador que hace hervir las aguas. Un fuego de fundiciones. El que has estado pidiendo. Oh, si descendieras como fuego abrasador. Como fuego que hace abrir las aguas, que hace hervir las aguas. Seguramente esto cambiaría. Déjalo que consuele un momento tu ser. Ese Espíritu Santo que conoce tu oración. Ese Espíritu Santo que se acuerda del pacto que hiciste con Él. Estás viendo cómo está cumpliendo sus promesas. Sierva del Señor, estás viendo cómo cumple sus promesas. Porque ha llegado el tiempo. Algunos piensan que estoy lejos. Algunos piensan que se les ha pasado el tiempo. Oh, algunos piensan que fueron desechados para el llamamiento. Que ya no me sienten. Es que me alejé un poco para saber qué hacía el pueblo.
No dejes sentir mi presencia para ver qué comportamiento tenías para conmigo. Y mientras tú estabas en el escenario presentándote, Él estaba detrás de la cortina viéndote. Y te vi pasar. Y te vi llorar. Y te vi gemir. Y te vi gritar. Tengo tus lágrimas en una redoma. Estoy cerca de ti, dice el Señor. Piedras en las manos de un Dios vivo. Oh Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu bondad, por tu misericordia. Alabanzas al Señor.